Estamos en la tercera parte de la clase de narración periodística y vamos ahora a ver la estructura narrativa. Si la narración periodística busca que el lector esté enganchado a todo nuestro texto interpretativo y el periodista debe pensar que durante toda la estructura, ¿no? debe ofrecer información eh, que ayude a que el lector sostenga su atención en nuestro reportaje, en nuestra crónica. Esto tiene que partir desde la entrada, pasando por el cuerpo narrativo hasta la conclusión o desenlace. Y la estructura narrativa parte, como en todos nuestros textos periodísticos, desde el lead o entrada. En el lead o entrada, lo clásico, ¿no? Que dice, o sea, que se cumple, es que se resuman los hechos, ¿ok? Pero en el caso del reportaje o la crónica, no necesariamente tiene que partir de entrada desde un resumen de hechos. Puede partir de un hecho que sea muy interesante y que merezca la atención y que de ahí sea el punto de apoyo con el que empiece el reportaje. También puede no necesariamente ser un hecho, pero puede ser la descripción de un personaje, o la descripción del ambiente en el que está el personaje, la situación. O también puede partir de una frase textual que sea muy destacable y que pueda abrir el reportaje. Vamos a ver un ejemplo en el diario de la República. Se llama, este reportaje fue publicado hace pocos días, el domingo 5 de abril, y trata sobre la lucha de 4 regiones para impedir el ingreso del COVID-19 a estos lugares, a estos departamentos. Miren, la entrada es una mezcla entre, en el texto que está en la edición impresa, la bajada, ¿ok?, de este reportaje está ubicada debajo del titular, ¿ok? Y se complementa muy bien con la entrada del reportaje. Vamos a verlo. Vamos a leer un poco. Son las últimas libres del virus. Amazonas, Ucayali, Moquegua y Puno libran una batalla para mantener fuera de sus territorios el temido coronavirus que ha infectado a la población de 21 regiones del país. Pelean con pocos recursos y requieren ayuda. Esa es la bajada, que es una síntesis. Y empieza en la entrada. Es una entrada de resumen. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Dice: Amazonas, Ucayali, Moquegua y Puno son las únicas regiones que continúan libres del COVID-19. Mantener esta condición no será tarea fácil, pero sus autoridades aseguran que están defendiendo con todo lo que tienen para seguir así y evitar el colapso de sus puestos de salud. Es un resumen. Esto es una bajada de resumen de hechos, ¿ok? Y también te adelantan quiénes son los personajes más o menos principales, ¿no? Las autoridades regionales en este caso. Abre con Zenón Cuevas, el gobernador de Moquegua, y también los distintos... Uy, acá hay un error. Vamos a ver qué pasa. Me ha aparecido un pop-up. Miren, aquí parte, ya adelantando un poco de lo que va a venir, ¿no? Quiénes son las voces que van a intervenir en el reportaje. Los gobernadores, autoridades.
el gobernador también de Amazonas. Entonces es desde el punto de vista de autoridades regionales y también del gobierno central. Es un reportaje corto, es bonito, a mí me ha gustado, lo pude leer en la edición impresa. Es un reportaje que expresa bien lo que están viviendo ahora estas poblaciones de Amazonas, Ucayali, Moquegua y Puno, ¿no? Lamentablemente cada vez se acorta más. Ya hay casos en Puno. Ya hay el primer caso en Puno justo hoy, 8 de abril, que estoy grabando este video. Ya se dio un caso y cada vez son menos las regiones que no tienen coronavirus. Entonces, ¿no? Como vemos, hay de resumen, pero también pueden haber otros. En el caso de reportaje, la entrada es una pequeña narración en sí, es un pequeño cuerpo en la narración, porque narra una parte del conjunto de hechos o personajes concurrentes en el texto interpretativo. También debe generar y mantener interés y está relacionado con el centro de la narración. ¿Okay? No, que tenga una característica particular, la entrada, no tiene que hacerlo, no significa que tiene que estar fuera, ¿okay? Tiene que ser algo que te adelante un poco lo que viene. ¿Okay? Vamos a ver eso en nuestra, por ejemplo, en el que vimos, ¿no? En los anteriores videos. Esta es la entrada. En un hotel de 3 estrellas ubicado en el populoso distrito de La Victoria, en Lima, Convoca.p encontró a 4 ciudadanos cubanos que se quedaron atrapados en la capital del Perú, luego de que el gobierno anunciara el cierre de fronteras la noche del 15 de marzo para enfrentar el avance de la pandemia. No solamente narra el hecho del cierre de fronteras, sino también cómo afecta a los ciudadanos que se quedaron atrapados, en este caso los cubanos. Es una mezcla de síntesis, pero también ya mete elementos de personajes. Esto es distinto al tema de reportaje de los audios de la corrupción. Dice, la entrada es, en los últimos 7 años, jueces de la Corte Superior del Callao, cercanos a los destituidos Walter Ríos y César Inestrosa, otorgaron medidas cautelares que permitieron a las embarcaciones del empresario Oscar Peña pescar ilegalmente más de 225.000 toneladas de anchoveta, con un perjuicio económico millonario para el Perú, la segunda nación pesquera más importante del mundo. Entonces, se hace un resumen, pero también se adelanta un poco lo que viene, ¿no? Lo que en torno al personaje sobre el que girará la narración, en este caso el empresario Oscar Peña, pero también describe el contexto en que se han cometido estas irregularidades, ¿no? Pesca ilegal que genera un perjuicio millonario al Estado en un país que es la segunda nación pesquera más importante del planeta. Eso también son elementos que pueden vestir, que pueden dar mayor peso, ¿no? Importancia al hecho periodístico que se va a narrar. Entonces, los invito a leer, por supuesto, estos reportajes, ¿no? Estos informes que he realizado. Consejos para arrancar en el lead, ¿no? ¿Por dónde podemos iniciar? Debemos analizar qué tenemos y definir si iniciamos con uno de los 4 elementos narrativos. Con los personajes, con la acción, con el ambiente, con el diálogo, ¿no? Ya hay ejemplos, ¿no? Que ya les expuse en los que hemos visto, que juntan personajes con acciones, o acciones con ambiente, o el diálogo con el personaje. ¿Ok? Entonces eso también es una decisión, pero dependiendo de lo que tenemos. ¿Ok? La elección dependerá de la importancia que cada uno de estos elementos haya tenido dentro del suceso. Puede comenzarse por más de uno de los elementos, por supuesto. Y no hay fórmulas exactas para... No es matemático esto, ¿no? De que juntas 1, 2
elementos y ya está, y ya tienes éxito, ¿no? Sino que tendremos que apelar a nuestras destrezas, a nuestra intuición, a la experiencia y también, si no la tenemos, pedir consejos, ¿no? Mire, tengo estas 3 fórmulas de lead, ¿cuál me podría funcionar mejor? Podríamos hacer eso y mejorar nuestra nuestra entrada, ¿no? Nuestra apertura al reportaje. El cuerpo narrativo, ¿no? Es el que es donde se desarrolla en detalle, ¿no? Todo el suceso que se narra. Ahí se incluyen los datos referentes a los personajes, a la acción, a los posibles diálogos que se hayan producido y que se precise dar a conocer. Entonces, en el cuerpo narrativo se expresa el carácter que el periodista da a su texto interpretativo. Se expresa también los hallazgos principales de nuestro reportaje, de nuestra crónica. Es necesario, ¿no?, que este carácter se exprese. Puede ser un escenario conflictivo, dramático, ¿no?, de tragedia, de humana, un caso humano, de crisis política, de necesidad, de alegría, ¿no?, de triunfo, de logro, de incertidumbre también, por qué va a pasar, por ejemplo, el tema de la falta de camas en hospitales, en cuidados intensivos, es una incertidumbre, la gente que asusta mucho, ¿no?, la idea de que ir a un hospital y no ser atendido, ahora más, o que se reflejen hechos secretos. Todo este escenario, ¿no?, todo este carácter debe expresarse en el cuerpo narrativo. Es esencial que eso se refleje en el texto o en el video, mediante una adecuación del contenido y del lenguaje. Esto es importante también, lo vamos a ver en los planos de la narración, porque es necesario tenerlo muy en cuenta para cumplir también con el tema del interés, ¿no?, de cómo mantener enganchado al lector, a la audiencia, ¿no?, adecuar ese contenido para que logramos sopesar la información con elementos descriptivos, con diálogo, y así mantener al lector, a la audiencia pendiente, atenta. En el cuerpo narrativo, ¿no?, los elementos del suceso deben aparecer dentro de una correcta perspectiva de contenido y de lenguaje, ¿no?, de modo que cada uno ocupe el lugar y desempeñe la función que le corresponde. Los elementos ya los conocemos: personaje, acción, ambiente, diálogo. No todos tienen que presentarse en un mismo plano, ¿no? No hay que meter todo a veces, no hay que saber narrar, saber contar la historia. Deben destacarse por encima de los del segundo o tercer plano. Por ello es necesario realizar esta jerarquización de los hechos que ya habíamos visto en el proceso narrativo. ¿Por qué es importante esto? Porque existe una jerarquía de temas. La jerarquía no necesariamente tiene que ser, no necesariamente está sopesado por la importancia, ¿ok? En la jerarquía es solamente ver cuáles son mis hechos que permiten llamar la atención de mi audiencia. Puede que yo jerarquice en mi cuerpo narrativo que el dato principal no esté en los primeros párrafos, sino que esté en el sexto, séptimo. ¿Por qué? Porque toda mi estructura previa va a ser que el lector llegue a eso sin problema, o sea, no se va a desconcentrar, va a entender el proceso de la narración. En el texto no hay muchos datos importantes que compitan, ¿no?, entre sí, o sea, no hay que
no hay que poner datos que compitan, sino que distribuirlos de una forma en que cada dato ayude a explicar el que viene. ¿Okay? En este texto interpretativo, en el cuerpo, los personajes y el ambiente requieren ser descritos. ¿Por qué? Porque permite darle matices al lector, al texto, de modo que el lector no tenga que soportar todo el tiempo un mismo ritmo narrativo, puede ser monótono, aburrido, y simplemente dejar de leerlo. El desenlace, ¿no?, puede presentarse como una solución a una situación dramática o conflictiva, o simplemente como conclusión de un proceso. Vamos a ver estos dos ejemplos, a ver cómo termina. Vamos a ver el de la República. En la República, no hay un enlace, no hay un no es un desenlace de, de, de reflexión, sino simplemente concluye. O sea, no hay una conclusión, ¿ok?, sino que cierra, es decir, termina el texto. No hay una reflexión de todos los hechos previamente narrados, ¿ok? Vamos a ver otro, a ver, que les voy a mostrar. Este, por ejemplo, voy a mostrar este y luego uno más, ¿ok? Veamos. En este texto, este informe, lo redacté una parte yo y otra parte mi colega Glenda Bosa de Cuba. Entonces, hay unos matices distintos, ¿no?, unos estilos distintos, pero voy a contar por qué elegí ese desenlace sobre esta historia de los varados cubanos. Se los voy a leer. Los cubanos ya están en Cuba, ¿ok? Lograron los gobiernos ponerse de acuerdo y ya gestionaron el regreso de peruanos y la partida de los cubanos varados. Entonces el texto dice: cuando lleguen esta noche a Cuba, Ania, Zoraida, Yuneikis, Alex y sus compatriotas deberán permanecer en cuarentena en lugares determinados por el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Así terminarán los días de odisea y dificultades que vivieron, aunque el aislamiento obligatorio sea la última barrera para volver a abrazar a los suyos. Entonces esto es una mezcla de conclusión del tema, solución, que se ha logrado a solucionar el tema y que van a pasar una cuarentena allá en Cuba, los varados que estaban en Lima, pero también es una cuestión de reflexión, que llama al sentimiento, ¿no?, de ponernos en el lugar de ellos, que luego de la cuarentena recién van a poder ver a sus familias. Entonces, este tipo de desenlace también cierra de una forma armoniosa, de una forma que cala en la emotividad también, y eso también es una forma de cerrar un texto, ¿ok? Vamos a ver otro. Vamos a ver de este reportaje que hice el año pasado, que publiqué el año pasado, perdón, que se llama Ciudad en Concesión, sobre la privatización de los parques, de los espacios públicos. Vamos a ver cómo dice el cierre, ¿no? Este es un problema de toda la ciudad, ¿ok? En toda la ciudad, y que yo cerré de esta forma. ¿No? A más de 480 años de la fundación de Lima y casi 200 años de la independencia, esta es una radiografía de los espacios públicos de nuestra ciudad capital en medio de disputas, concesiones en secreto y las nuevas miradas para preservar los lugares de encuentro y de conexión de los ciudadanos, ¿no? De esa forma cerré, porque hago la entrada al revés. La entrada clásica es un resumen,
acá yo resumo de lo que se trató todo lo previo, ¿ok? Y yo abro de otra forma el, el reportaje. Yo abro con un caso de una persona eh, que ha sido afectada por un proceso de privatización de su parque en Comas. Entonces, también, tanto en el desenlace también, no hay fórmulas, pero podemos usar la creatividad también para tener buenos cierres de nuestros informes, nuestros reportajes, nuestras crónicas. Cierres que también no solamente calen en el lector, ¿ok? Sino también muestren el carácter de nuestro texto y también el carácter de quien lo escribe o quien elabora el reportaje. Póngale un sello a eso, es importante, ¿no? El sello del autor, no solo que siempre deben aparecer nuestros nombres si elaboramos, si participamos en la investigación, ¿no? En el reportaje, pero traten de ponerle una marca al reportaje, a las investigaciones que realizamos. Ahora vamos a terminar esta parte con los planos narrativos. Ya habíamos visto que no todos los elementos se tienen que juntar, ¿no? Que no debemos contar todo de arranque quizá, pero para entender esto, los planos narrativos, tenemos que pensar también como cuando editamos un video, ¿no? O cuando cuando grabamos, por ejemplo, una historia, ¿no? En el audiovisual, ¿no? Un primer plano, el plano de detalle, un plano general que describe el ambiente, un plano contrapicado, ¿no? Entonces todo desde el punto de vista subjetivo, o sea, todo eso también lo vemos en un video, pero en el texto periodístico también es necesario tener planos narrativos, porque en los sucesos operan varias acciones, unas que son muy importantes, las principales, y otras que son colaterales, secundarias. Estas acciones forman una cadena, un entramado de unidad narrativa. A la vez, cada parte del cuerpo, perdón, cada parte de la estructura narrativa tiene una autonomía, ¿no? Tiene una fuerza, una presencia, ¿no? Como ya hemos visto en el lead, en el cuerpo y en el desenlace. Sobre todo en el cuerpo, una complementa a otra, ¿no? Un párrafo complementa al que viene. Y cada una tiene que estar encargada de ofrecer información acerca de los elementos de la narración, de los elementos periodísticos. Cuando contamos la historia no podemos dar todos los datos al mismo tiempo, sino que quien nos lee o mira nuestro reportaje se irá asomando a los sucesos de acuerdo a la jerarquía que nosotros le hayamos dado dentro del relato. Ya hemos hablado del tema de la jerarquía, donde hay un hecho principal, hay otros colaterales, pero no siempre se arranca del principal. ¿Okay? Hay que darle al lector aquellos elementos que lo jalen hacia el hecho principal. Y cuando llegue lo que viene hasta el desenlace, también tiene que ser atractivo para saber, para que el lector conozca las posibles consecuencias de ese hecho, ¿no? De ese hecho principal, ese hallazgo principal. Ahora, ya hemos visto que los planos narrativos, la estructura narrativa, tiene que ver con la técnica narrativa, ¿no? La ley de interés, de curiosidad y avidez, los matices, la unidad narrativa de todo el texto,
entonces también se cumple eso y se ve hasta en los planos narrativos. Así que esto es bien interesante. Esto lo vamos a ver en las siguientes clases, cuando veamos la elaboración del reportaje, la elaboración de la crónica. Todo esto también vamos a aplicarlo en la elaboración de nuestros textos interpretativos. Hasta aquí en la tercera parte de nuestra clase, y vamos ahora a ver en el próximo video los recursos técnicos de la narrativa periodística.